Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Perdón, vamos a iniciar con la porción de Vayeshep y es la porción número 9. Llevamos 9 porciones. ¿Alguna vez han relacionado las letras hebreas con cada porción? ¿Qué letra correspondería a la novena? Por ejemplo, la octava, que fue la porción pasada, tiene que ver con un cerco. El 8 tiene que ver con una reja, con una pared. ¿Sí? También tiene que ver con algo infinito. Entonces, que es como una reja de protección. ¿De qué libró Hashem a Jacob? De su hermano Saúl, ¿sí? Puso como una reja de protección para que no hiciera nada. Entonces, cada letra que tú vas viendo en cada porción va a aparecer. ¿Qué es lo que va a aparecer ahí? Algo que tú vas a entender. Está relacionado, está relacionado. ¿Se acuerdan la porción 7? La porción 7 donde Jacob ve el templo. ¿Se acuerdan la relación entre la Bab y la Zain? La Zain es como la corona. La VAP es la número 6, la Zain es la número 7. La diferencia es que la Zain tú la ves y es como si tuviera una corona. Esa corona tiene que ver con la conexión con Hashem. Y lo que vio fue el templo, esa conexión del cielo con la tierra. ¿Sí? Cada letra aparece en cada porción. A ver si el otro año empezamos con esas, para ir viendo cómo cada letra tiene que ver con la porción también. Muy bien. Entonces, esta es la porción número 9. ¿Qué letra le corresponde? La letra Tet. ¿Qué quiere decir Tet? Una canasta, un recipiente donde vas a poner algo. ¿Qué pondrías en una canasta? Pan, fruta, agua, una canasta de barro. Pensando en la antigüedad. Es que vemos como una cesta, pero en la antigüedad no había las canastas que conocemos ahora, ¿no? Digo, eran vasijas de barro, donde tú ponías todo. Realmente la letra T es como una vasija de barro donde tú pones todo. Incluso era refrigeración, tú podías ponerla en los ríos, las canastas de los de barro, y puedes poner carne ahí y se mantenía refrigerada. ¿Sí? Baja bastante la temperatura dentro de una canasta, de una vasija de barro. Hace mucho que ya no se ve, pero hace mucho las vasijas de barro guardabas el agua ahí. Y estaba calor y agarrabas la vasija de barro y estaba el agua fresca. Bajaba la temperatura de afuera. ¿Sí? Y si no me creen, compren una vasijita y déjenla ahí y van a darse cuenta que ocurre el milagro. Muy bien, entonces tiene que ver con el recipiente de algo. Lo interesante es que en esta porción pusieron a Joseph dentro de un recipiente. O en Joseph, Hashem puso algo, para algún futuro. Había algo en Joseph, ¿sí? Recordemos que Joseph tenía 17 años. En esta porción inicia de 17 años. Y vamos a empezar porque luego. Baruch et Adonai Meborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Muy bien, entonces dice que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de las generaciones de Jacob. En esta parasha se abre como un paréntesis en el siguiente capítulo donde habla de Judá. Y se los voy a deber porque estaba trabajando en él, casi lo terminaba y se me apagó la computadora y no se grabó. Entonces, pero ahorita leemos algo de lo que tenía escrito. ¿Sí? No lo alcancé a escribir, bueno, no se grabó, entonces, bye. Pero allá mismo en Canaán, Judá encontró a su esposa. ¿Sí?
a Súa. ¿Y por qué hay una apertura de Judá dentro de una parashá donde tiene que ver con Joseph? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué abre dentro de la porción y nomás habla un capítulo y luego ya continúa con Joseph? Se ve como raro, digo, cuando lees la historia, se ve como raro, como que abre un paréntesis, déjame te cuento que en este mismo tiempo ocurrió lo de Judá. ¿Sí? Pero bueno, sí, esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba rebaño por sus hermanos. El joven estaban los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Entonces, 17 años. ¿Su trabajo cuál era el de José? ¿Era pastor de ovejas o era un poquito más arriba? ¿Era pastor de ovejas o vigilaba? Vigilaba al trabajo de sus hermanos. Ahora, ¿por qué este Jacob puso a José? Porque era el hijo del primogénito de la que más amaba. Había algo en él, más espiritual. Podemos ver eso, porque José una vez que es separado, es vendido, vemos el trabajo que él realizaba. ¿Y por qué Potifar? Solamente veía el trabajo de él y decía, esta es obra del Dios de José. Potifar reconocía al Dios de José. Entonces quiere decir que con las acciones de José sabía a qué Dios servía, ¿sí? Entonces, realmente uno entiende que era diferente lo que hacía José. Muchos lo ven como que era arrogante, como que era prepotente, pero en ningún momento se ve que José haga esa prepotencia cuando les mostraba los sueños. Mira, tuve estos sueños. Y esos sueños indican algo. Y a lo mejor ahorita nos ponemos a interpretar sueños y vamos a ver qué sale. Ahora sacamos una esfera y aquí hacemos algo. Entonces, el trabajo de José era que los pastores hicieran bien su trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hacen bien su trabajo? Mal reporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el trabajo? Si José es una sombra de Mashiach, ¿cuál sería el trabajo de Mashiach? Hay muchas similitudes de José con Mashiach. ¿Cuál sería el trabajo de Mashiach? ¿Ser vendido también por sus hermanos? Pero tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Por qué 17 años? Vamos a ver. 17 años hay palabras que nos ayudan a entender. Egos es desapareceré. Egos es algo que desapareceré. Forma, el valor numérico de egos es 17. Entonces, desapareció el hermano de ellos, desapareció José, y desaparecieron. Y aun cuando lo vieron, no lo reconocieron. ¿Será que Mashiach también tiene algo similar así? Como una desaparición, como un tiempo en que no lo reconozcan, los hermanos no lo reconocen. Y al hablar de hermanos hablamos de Judá. Dayaj tiene que ver con pescador. Mashiach, ¿por qué les mencionó? Yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Por qué mencionó esa palabra? ¿Por qué menciona peces? ¿Cómo haces para pescar? ¿Usar la red? ¿Con trampas? ¿Carnada? Paciencia. Paciencia.
Realmente es paciencia, porque realmente tú lanzas la carnada y no todos los peces que agarres van a ser buenos. Y realmente se ocupa paciencia. Entonces lo que mencionaba Mashiach es paciencia. ¿Qué hizo Hashem con José en Egipto? Probó su paciencia. 22 años pasaron hasta que volvió a ver a su familia. 22 años. 22 años. Y de esos 22 años, 9 ya él era segundo al mando de Egipto. ¿Por qué él nunca va a sus hermanos? Isaac también es una sombra profética de Mashiach. Isaac no va a buscar a la novia va a Isaac. José no va a buscar a su familia va a José. Al final de los días, Mashiach viene a buscarnos o nosotros vamos a Mashiach. Vamos a reconocer quién es Mashiach. Vamos a saber quién es Él. Sí, pero Él no viene a buscarnos. Si lees el Nuevo Testamento, Mashiach no viene por sus elegidos. Hay ángeles, mensajeros que envía. Ahora, los mensajeros que cristianamente nos enseñaron es, pues tú te sientas, el mensajero viene en un carruaje, te subes y ellos te llevan volando. No creo que sea de esa forma. Los mensajeros en toda la antigüedad era enviarte el mensaje de restauración de todas las cosas, que vayas entendiendo la Torah. ¿Cómo vas a volver? En algún punto vamos a entender cómo es el volver. ¿Sí? Soñar. Hasá es soñar. José tuvo sueños. Veamos de sueños que tuvo. Sajé es reconocer. José era reconocido por su padre como el mejor. En Egipto fue reconocido como el mejor. Tanto en su casa como en Egipto, cuando estuvo de siervo, fue reconocido como el mejor. Cuando estuvo en la cárcel, fue reconocido como el mejor. Cuando llega delante de Faraón, es reconocido como el mejor. Perdón. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces esto de 17 años como un pescador, como algo que va a traer de vuelta a casa a alguien o va a rescatar a alguien? Un pescador va a rescatar a sus hermanos en Egipto. ¿Cómo lo va a rescatar? A través del sueño, hasta que lo reconozcan. Pero él tiene que desaparecer por un tiempo. ¿Sí? Entonces, dice que tenía una túnica de diversos colores, que su padre le había hecho una túnica de diversos colores. Esa túnica, Ketonet Pasim, Ketonet Pasim es una túnica de diversos colores. Solamente dos veces aparece en la escritura, dentro del Tanakh. La otra aparece en 2 Samuel 13, 18 al 19. Y se llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues lo echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de sus colores que estaba vestida puesta sobre su cabeza y se fue gritando. Entonces, vestido de diversos colores, las vírgenes de los reyes. Entonces, ¿dónde está ubicada esta vestidura? Una vestidura de manga larga. La segunda vez que aparece es de los reyes. Prácticamente las princesas usaban esta misma vestidura. Entonces, si entendemos que Tonet Pasim tiene que ver con la realeza, el que le estaban diciendo a José o lo que le estaba construyendo su padre tenía que ver con la realeza. Tenía que ver que lo estaba poniendo como cabeza de algo. Y en la antigüedad, eso lo puedes ver en estas vestiduras. Aquí hay otras vestiduras. Dice, hay una pintura egipcia de la tumba de Benei Hassan. Encontraron este tipo de vestigios, vestiduras de manga larga de colores.
pero que tiene que ver con la realeza, con los faraones de aquella época. ¿Sí? En la tumba de Tutankamón, yo decía, Tutankamón, embajadores sirios también estaban vestidos con túnicas largas. Tiene que ver con realeza, ¿sí? Que si eran de colores, que si hay muchas pláticas que enseñan, pero lo importante es conectarlo. Si estas mujeres que eran vírgenes de los reyes, es realeza, a José se le estaba dando una vestidura de realeza, se le estaba poniendo por soberano, ¿sí? Y de hecho ahí terminó, siendo soberano de toda la tierra. Entonces lo curioso con José, odiado por sus hermanos, vendido y terminó siendo soberano. Lo interesante de Mashiach es exactamente lo mismo, el mismo patrón, odiado por sus hermanos y terminó siendo soberano. En arameo, y hebreo rabínico, paz, esta palabra paz significa palma de la mano y la planta del pie. En hebreo antiguo. Eso significa la planta de la mano, paz. Pei, samej. ¿Sí? Hoy en día no significa eso. Este en el hebreo antiguo, en arameo y en antiguo. ¿Sí? Hebreo rabínico y arameo. Eso es lo que significa paz. ¿Sí? Entonces, por eso se entendía que era algo que cubre todo tu cuerpo. Y recordemos, túnica de colores, esto lo vimos el año pasado. Cuando juntas todos los colores, ¿qué color formas? Blanco, blanco, cuando se juntan todos los colores. Entonces, si alguien se viste de todos los colores, ¿qué se supone que está formando? Físicamente tú puedes ver los colores, pero al juntarlos, realmente es una luz blanca, ¿sí? Eso lo ves en el arco iris. Cuando Hashem puso por señal el arco iris, es lo que pasa. Cuando pasas una luz blanca a través de un prisma o a través de las gotas de lluvia, se defragmentan y forman 7 colores. Entonces Mashiach tenía un manto blanco, porque no un manto de colores. En la antigüedad, en la época de Mashiach, un manto completo de una sola pieza indicaba realeza. El manto de una sola pieza. Por eso cuando lo crucificaron, recuerdan que echaron suertes sobre sus vestidos. ¿Por qué? Porque era un manto muy caro. Un manto hecho de una sola pieza era muy caro tener. ¿Y solamente quién lo tenía? La realeza. Esta porción siempre cae en Hanukkah. En Hanukkah hemos visto también que son 9 y muchos hay debates y una vez que uno empieza a entrar bien en raíces hebreas o llámele como quiera, el primer debate que esto es de satánico y empiezan a hacer un chorro de cosas. Que porque no son 9, son 7, la menorá, pero tienes que ver el contexto de las cosas. ¿Por qué ponen 9? Tradición o lo que se dice fue por una sola vela mantuvo por 8 días el templo. Una sola vela, esa es lo que habla la tradición. Realmente se habla como una historia y una historia bonita y realmente hasta creo que pudo haber pasado, pero una sola vela. ¿Y por qué 8? Si supiéramos que esto tiene que ver con la rededicación del templo, ¿sí? Rededicación del templo. ¿Qué se necesita para iniciar un templo? Aceite. Y el aceite o la limpieza de lo que vas a limpiar, por ejemplo, para limpiar el Mishkan, se limpiaba, se purificaba todo y se preparaba todo por 7 días. Y hasta el octavo
entrabas. 7 días te preparabas y hasta el octavo iniciaba la función de cada uno de los sacerdotes. Entonces se ocupaban realmente la lámpara, la luz, prendida por 8 días constantes. Recordemos que en el templo no se podía apagar esa lámpara. ¿Sí? Entonces, por eso son 8 días. Entonces, viéndolo esto en Apocalipsis, habla de un séptimo milenio. Pero la nueva Jerusalén no desciende en el séptimo milenio. Hasta el octavo. Hasta el octavo desciende. Entonces son 7 días para purificar, para limpiar, para practicar. Y una vez que todo está limpio, ahora sí inicias. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver la rededicación del templo. La nueva Jerusalén desciende en el octavo milenio como una rededicación del templo. Hanukkah nos cuenta esa historia. Son 7 colores que podemos ver, ¿verdad? Del arco iris. Y hay 2 colores que no podemos ver. El infrarrojo y ultravioleta. Son luz que existen, pero no podemos ver. Cada color representa luz. Luz. Físicamente, tú vas a los libros en la física y este es rojo porque de la luz blanca que recibe, refleja el rojo. ¿Sí? Por eso podemos ver los colores, porque es a través de la luz. Por eso en la noche no podemos distinguir colores, porque no hay luz. ¿Sí? Entonces distinguimos colores por la luz que refleja cada cuerpo. Entonces, eso tiene que ver, el amarillo refleja el color amarillo de la luz blanca. Entonces, todo esto es luz, pero esta luz, perdón, no la podemos ver. Todo lo que son las ondas de radio, de celular y todo esto, están de este lado. Todo lo que son rayos X están de este lado. Entonces, son 2 tipos de luces que no vemos, pero ¿cómo está vestido la ramera? Tiene 2 colores, púrpura y escarlata, ¿sí? Como siendo el dueño de todo. Si esto representa en la rededicación del templo, tú puedes entender que la bestia o la gran ramera o la Babilonia está vestida de púrpura y escarlata, como diciendo yo soy el dueño de la tierra, ¿sí? Las 2 cosas más caras que hay hoy en día, o por lo que más nos venden, son los celulares, la televisión, todo lo que se mueve en esto. Pero también otra cosa que nos venden bien caro es todo lo que tiene que ver con la medicina, rayos X, rayos gamma, todo esto. Tú puedes entender quién es el que lo controla. ¿Sí? Entonces, ya volviendo ahora sí, una de colores, si son 7 colores, quiere decir que va a ser soberano sobre la tierra. Y el octavo es la nueva Jerusalén desciende sobre la tierra. Lo que hace Mashiach es entregar el reino a su padre. Él reina por un milenio y luego entrega el reino a su padre. ¿Sí? Tiene que ver con perdón, la dedicación del templo. Otro que vemos aquí con José dice que los hermanos no le hablaban pacíficamente. Y esto nos va a entender, vamos a entender, porque hay una palabra, shalom. Y la palabra shalom se escribe así. Esta es como un prefijo, le, es como para o enfrente, algo así. Y esta es la palabra shalom. Shalom se escribe con bab, pero en esta, pacíficamente, es la única parte donde shalom no tiene bab. Y tú ves los nuevos escritos y no aparece la bab, cuando debe llevar bab. Entonces, ¿qué hay con esto? La bab
Recordemos que era Bab. Bab, una conexión del cielo y la tierra. ¿Sí? La conexión del cielo y la tierra. Entonces, esa conexión del cielo con la tierra, aquí cuando dice que ellos no pueden hablarle pacíficamente o en shalom, ellos no reconocen esta letra Bab. O sea, no reconocen que lo que tenía José era una comunión con Hashem. Esa comunión con Hashem, esa Bab, tiene que ver también con el templo. Mientras existe esa Bab, mientras tú tienes una comunión con Hashem, eres atacado. Tú vas a poder entender al final de los días sobre quién viene la destrucción o sobre quién no pueden hablarle pacíficamente. El que tenga una conexión del cielo con la tierra, que crea que esa conexión se va a restablecer, el que crea que es el templo, pues si somos un templo, sí, si tienes una conexión con Hashem. Si no tienes una conexión con Hashem, no te sirve de nada un templo. ¿De qué sirve ser un templo vacío? Esa es la conexión. Entonces, vamos a ver el sueño de José. El primer sueño dice, he aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Estaba mostrando soberanía. Y ahora, no estaba diciendo nada que fuera verdad. Realmente iba a suceder. Y se soñó otro sueño y les contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol, luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, dice que su padre meditaba en ello, pero como que también medio se enojó, dice, pues haremos que nos inclinaremos delante de ti. Y sí pasó, pero si estuviéramos en el tiempo de José, ¿qué pudiéramos entender o qué pudiéramos interpretar de ese sueño? Tenemos un patrón que ya hemos conocido desde Bereshit 1. ¿Cuándo fue creado el sol, luna y estrellas? ¿Qué día fue creado el sol, la luna y las estrellas? El día 4. Ujú. ¿Qué día fue creado la hierba del campo? El 3. Era que decían, tenemos un 3 y un 4, ¿verdad? Entonces lo que tenemos, 3 y 4, la letra Gimel y Dalet, ¿sí? Hay una palabra que se llama Gad, no es una palabra, es un hijo de Israel. Gad dice, ha llegado la suerte. Eso es lo que significa Gad. Ahora, Gad, en el orden cronológico de los hijos de Israel, ¿qué número es Gad? Ahí está en la pantalla. Es el 7. Gad es el número 7. Sus letras forman el 7. ¿Sí? Como quiera lo buscan. Entonces, ha llegado la suerte. ¿Qué es la suerte? ¿De qué suerte habla? Tenemos dos sueños. El número 3 es Gimel. Gimel es como pie, caminar, y Dalet es la puerta. Caminar a la puerta o que camines hacia la puerta. Ahora, ¿quién caminó en la puerta? ¿Dónde fue crucificado Mashiach?
en la puerta, fuera del templo, pero del lado de la puerta. Y él caminó ahí en la puerta. O sea, enfrente de la puerta, ahí fue donde él caminó. Entonces, ¿será eso suerte para nosotros? Pues para nosotros sí, ¿sí? En la Amidad tenemos en el número 3 y el número 4. El 3 es la santificación del nombre, el Kedushat Hashem, y el 4 es Binah, ¿sí? Y no vayamos perdiendo esto porque no quiero que se me pierdan. 3 y 4, ¿sí? Son los sueños de José. 3 y 4, agarrando los días de la creación, ¿sí? Entonces, santificación y entendimiento. ¿Y qué es Binah? Por ejemplo, la oración de Binah, de conocimiento, que es la número 4. Ese es, tú gracias al hombre con conocimiento y enseñas el entendimiento al ser humano. De ti mismo, con gracia, otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, eterno, que con gracia otorga el conocimiento. Si tú sumas las palabras en hebreo, 7 más 7 más 3, 17. A ver, vamos a poner un plástico aquí, como las baterías en las iglesias, ¿verdad? Que les ponen así un acrílico para que no se oiga. Ok, son 17 palabras. ¿Qué edad tenía José? 17. Ah, ¿será como algo curioso? ¿No? Estamos interpretando el sueño. Tal vez funcione. Y si funciona, qué bueno. Y si no, pues le damos otra interpretación. Sacamos una bolita de cristal y echamos dinero. Ok. ¿Se acuerdan de Isaías 11:2? Cuando los 7 espíritus, espíritu de Hashem, Okma, Binah, consejo, sabiduría, inteligencia. ¿Sí? Entonces, si José ya tenía Binah, ¿qué le falta? Tenía sabiduría, tenía inteligencia y conocía a Hashem. Consejo. Dar consejo a alguien. ¿A quién aconsejó? Aconsejó realmente a todos. Desde que llegó a Egipto, ¿por qué lo pusieron como el primero, como el mejor siervo? No porque limpiara muy bien, sino porque todo lo que hacía él trataba de acomodar, dar orden ahí, y todo lo que hacía le parecía bien a Potifar. Y ¿ya es qué? Tú eres el encargado. ¿Sí? Él mostraba la sabiduría y la inteligencia, y por eso lo pusieron. Perdón, por eso daba el consejo y lo ponían en lugar de poder. Y todo lo que él decía, se hacía. Y eso demostraba el temor a Hashem. Ahí Potifar entendía que este hombre era el espíritu de Hashem. ¿Sí? Cuando habla de los 7 espíritus de Hashem, son estos. Pero uno se imagina 7 espíritus ahí que te andan asustando. No tiene nada que ver. Son tu forma de actuar. Son atributos que tú tienes que llenar. Es una menorá que se va a ver reflejada en otros. Es una luz que das para otros. ¿Sí? Llegó a la cárcel. Lo mismo. Él tenía el consejo, tenía entendimiento, sabiduría. Oye, nunca había estado en la cárcel, nunca había sido siervo. ¿De dónde encontró él eso para ser el mejor? No estaba rodeado de sus hermanos, no estaba en su tierra. La instrucción. Entonces, la instrucción que te dan la Torá te ayuda a brillar donde quiera que te pongas. La instrucción en la Torá vas a brillar donde sea. Son principios. Y a veces estos principios son cosas que dentro del judaísmo prevalecen. Su forma de hacer negocios.
Ellos no hacen negocios para, vamos a vender aquí en la vendimia, que normalmente todas las iglesias del otro lado hacen una vendimia para aquí. Y el dinero que sacan, pues es poquito. Y lo que hacen es, ¿qué podemos vender al mundo? Realmente no aquí, o sea, ir a vender afuera. Tenemos que venderles a ellos. Y ahí saben, teniendo esa mentalidad, es por eso que tienen suficiente dinero. ¿Sí? Entonces, si entendemos más o menos qué es el conocimiento, qué le pudo haber pasado a José. Tres, perdón, santificar el nombre de Hashem. Y santificar el nombre de Hashem, incluso cada Shabbat, tú santificas el nombre de Hashem cuando tú guardas Shabbat. Hashem pone su nombre en un espacio. En Jerusalén lo puso, en el lugar que él escogió, Macom, en el lugar que él estableció, que es donde estaba el templo, o donde está el templo, o donde está ahorita vemos el domo de la roca. Ahí puso su nombre, ¿sí? Ese es santificar el nombre. Pero en un día de la semana también lo puso. Desde Bereshit vemos que él santificó Shabbat y descansó. Muchas veces, descansó, no hizo nada. Descansó es para que todos descansemos junto con él, para que todos hagamos lo que él nos enseña, para que todos nos apartemos de nuestro día a día y lleguemos a Shabbat. Eso es santificar el nombre de Hashem. Y lo otro es el entendimiento, que ya vimos 17 es lo que tiene que ver. Entonces, otro punto. Ay, perdón, pero mientras más hablo, más tos me da, así es que. Dice, ¿se acuerdan de ese pasaje donde fue José a buscar a sus hermanos? Y se toparon un hombre, y ese hombre no sabemos realmente quién es, pero habló y interactuó con José. Y le dijo, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. ¿Qué es Dotán? Ah, sí, gracias. Dotán realmente ya no vuelve a aparecer en la escritura. Aparece una vez. Ya no aparece en la escritura. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Dónde es el lugar? ¿Hacia dónde se fueron? Sabemos que iban hacia Siquem, pero de Siquem para dónde se fueron no sabemos. La escritura no dice nada, pero entonces vamos a ver qué es la palabra Dotán. Dotán tiene que ver con la Dalet, que habíamos visto que es una puerta, Tab, que es como una señal, y Nun, que es una semilla o vida, ¿sí? Esto es en el pictográfico. Entonces José tuvo que ir a buscar a sus hermanos a Dotán. Puerta, ¿por dónde entró Yeshua a Jerusalén? Por la puerta, pero ¿dónde venían? ¿Dónde bajó? ¿Y dónde vuelve? Del monte, del monte de los olivos, que está al este del templo, a la, donde está la puerta. Ahí viene Yeshua. ¿Cuál es esta señal? ¿Qué señal le da Tab? La cruz. Entonces él muere en la puerta, entra por la puerta y muere en la puerta. Vimos que caminó y muere en la puerta. ¿Y qué señal dejó? ¿O qué señal estaba?
Cuando fue crucificado, crucificado, una cruz. Y entonces, semilla, semilla, vida. Crucificado en la puerta, obviamente hay una cruz. ¿Para vida? ¿Cómo sabemos que es para vida? Cuando resucitó, ¿qué pasó? Venció la muerte, pero se llevó a algunos con él. Dice que vieron muertos caminando, personas que habían muerto. Dice que los sepulcros fueron abiertos. Algunos sepulcros fueron abiertos. Que el día que resucitó veía que gente que había fallecido la veían caminando. Sembró una semilla para vida y llevó una primicia. ¿Sí? Dotán. Digo, estamos haciendo un paralelismo con Mashiach. ¿Con José qué sería? Es su puerta para salir a Egipto. De ahí va a salir a Egipto. Una vez que llegó a Dotán, ahí lo metieron en la cisterna. Se lo llevaron a Egipto. ¿Era una señal? ¿O ya había señales de que él iba a ir allí? Cuando dijo que iba a ser soberano, ¿cuándo se cumplió? Cuando se postraron delante de él. Cuando fueron a pedir comida. Cuando fueron a pedir comida, no la primera vez, sino la segunda vez, se postraron delante de él los 11 hermanos. Y la semilla, vida. ¿Qué fue lo que dijo? Hashem me trajo con el propósito de la vida, de preservar la vida, de preservar la semilla del pueblo. Hashem envió a uno de los suyos para preservar a Egipto, a un mundo donde no está el pueblo, donde no se guardan leyes, pero aún así él estableció su soberanía. Puedes entender lo que fue a hacer Mashiach. A un mundo donde no era el de él, pero restaurar para preservar la vida. ¿Qué hubiera pasado si no viene Mashiach? De hecho, de acuerdo a la Torah, si no viene Mashiach en ese tiempo, todos serán enjuiciados. Todos serían enjuiciados. O sea, si hubiera venido quinto milenio, ya no hay esperanza. Ujú. Puerta. ¿Y esto qué pertenece? La Inquisición, Roma, para vida. El judío mismo dice que el Mesías está leproso, el templo está leproso y están las puertas de Roma. Él vino a Roma. José fue a Egipto. La salvación no fue dentro del mismo pueblo. La salvación de toda la humanidad fue porque José, alguien del pueblo, viajó a Egipto. Y no fue como de que quiero ir. No fue por su voluntad. Fue forzado. Mashiach, vemos que dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como... Él también sabía. En su corazón sabía que era difícil lo que venía, porque humanamente lo que iba a sufrir, los dolores eran reales, no porque fueras eh, elevado, no ibas a sufrir, los dolores iban a ser de verdad. Ujú.
Es como piensan Adán y Eva antes de la caída. ¿Qué sería para ellos la muerte? No, no es algo que no conocen, es algo que no tiene sentido. Fueron creados para ser eternos. No tiene sentido la muerte. O sea, es algo como que algo que no existe. ¿Cuál es la única forma de que llegue la muerte? Desobedeciendo a Shem. ¿Cuál sería la única forma de que Mashiach fuera muerto? Lo que sufrió fue realmente la muerte, la separación. Lo que hace la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Sufrió eso, pero no porque pecó. La infiel, o la que se supone que era la ley de los celos, la esposa la que había sido infiel, y el marido, en este caso, toma el vaso de vinagre y él sufre las consecuencias. Pero es para vida. Y entonces sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Con Yeshua hicieron lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Una vez que estaban en la cruz, bueno, al subirlo a la cruz, quitaron su túnica. Bueno, esto es de la pasada que no iba a poner, pero se me quedó ahí. Mm, 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 mm. Aquí, ya brincamos todo lo de Judá, que no alcancé a poner. Bueno, sí lo puse, pero no lo grabé. Entonces dice aquí que aconteció el tiempo de dar a luz. Déjame aquí, tengo unas. ah, ah. Judá fue a Canaán, ¿no? Se casó con Sua. Y menciona algo. Tuvo tres hijos, Er, Onán y Sela, ¿verdad? Er era malvado, se casó con Tamar y no le dio descendencia. Hashem vio la maldad de él y murió. Onán tampoco quiso levantar descendencia, ¿verdad? Y también muere. ¿Verdad? Probablemente los mataron. Hashem dice que Hashem no le gustó y decidió que terminaran. ¿De qué forma? No lo sé. En las versiones viene que lo mataron. Y puede ser realmente. Puede ser que murió de alguna forma. Cuando digo, la naturaleza, cuando una persona es perversa, quiere decir que es malvado con todos los demás. Y normalmente termina muerto por alguno de los demás. Digo, tiene sentido. Las personas más malvadas hacen atrocidades, los terroristas, y terminan siendo enjuiciados por el mismo que quisieron atacar. Los cárteles es igual. Son malvados, pero terminan siendo asesinados ya sea por el mismo grupo o un grupo rival. Entonces, habla de esa maldad. Entonces, muy probablemente tenga sentido. Entonces, pero la raíz de es ceguera. Y la raíz de Onán es como perder el tiempo. De ahí viene el onanismo, pero eso luego lo investigan y ahí se dan cuenta que es perder el tiempo y ceguera. Algo que ya lo está investigando. Yo quiero saber qué es eso. Este, es lo que hizo Onan. De ahí viene esa palabra, onanismo. Perder el tiempo. Perder el tiempo y ceguera. ¿Qué hay en la mayoría de las religiones? Hablamos de ceguera. De ceguera de ver qué? Ver las escrituras.
Ceguera de forma de verlo de una... Hay mucha ceguera, realmente hay mucha ceguera. Perder el tiempo, hoy en día tenemos muchas formas de perder el tiempo. Existe bastante. Y el mundo cada vez te da más para que pierdas el tiempo. Más aplicaciones, más televisión, más todo, más de lo que quieras. ¿Sí? En la antigüedad, cuando crecimos, televisión había como 4 canales nada más. Y ahí escogías uno. Teléfono, si te tocaba, tenías. Si no, con el vecino, ¿no? Y hoy en día hay demasiada información, demasiada información. Entonces hay que tener cuidado de eso. Y entonces después vemos la historia, que Tamar se vistió, Judá la vio como una ramera, y entonces quedó embarazada de él. Y con Judá cuando se entera que Tamar estaba embarazada, mencionó que quémenla. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto antes. Ujú. Tiene que ser hija de un sacerdote. Las únicas que mueren quemadas son cuando una hija de un sacerdote comete un adulterio, comete algo indecente. Ellas mueren quemadas. Entonces, muy probablemente, no dice la escritura, pero la Torá te ayuda a complementar que muy probablemente ella, Tamar, era hija de un sacerdote. Trae un linaje. Un sacerdote, no olvidemos, es quien conecta con Hashem. Los encargados en el templo, sacerdotes, que hacen tener esa conexión o mantener esa línea del cielo con la tierra. Hashem no había templo, pero él podía hacer un altar y tener esa comunión del cielo con la tierra. A Abraham se le apareció Hashem. ¿Cómo tenía esa conexión? Él levantó un altar. Isaac levantó un altar. Jacob levantó un altar. Esa es la conexión. El altar es la conexión del cielo con la tierra. ¿Sí? Cuando hablo de la restauración del templo, no tiene que estar todo el edificio del templo. Si se levanta el altar, se levanta la conexión. Esa es la conexión que ha existido desde antes. ¿Sí? Entonces dice que nació primero un hijo y sacó ¿qué? A mano. Pero volviéndole a meter la mano, de aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su nombre, su hermano que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Entonces, de Fares, yo sé que salió primero uno, pero ¿por qué enseñó la mano? Quiere ser el primero. Dice, pero volviendo él a meter su mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Ujú. ¿Qué iba a venir de Judá? El Mesías, el rey David, ¿verdad? Toda la descendencia, todo ese linaje, el reinado eterno. Entonces, ¿quién nació primero, Sara o Fares? Ah, hay uno que sacó la mano. El que sacó la mano fue Sara. O Sera. Sera es el... Mira, ahí va. Pero volviendo, aquí está. Sucedió que cuando daba luz, sacó la mano uno y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. ¿Sí? Le puso nada más en la mano.
Pero volviendo a meter él la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Entonces, el primogénito es Sara, ¿sí? Pero por la mano que sacó. Por eso le puso, ató un hilo diciendo, este salió primero. No, 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 pues ya apenas cabían con dos ya. ¿Sabes como como en la lotería, ¿verdad? Mete la mano y saca una bolita. ¿Eh? A ver, tú fuiste. Sara. Sara sacó la mano nada más. Pero sí, aquí dice, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Sí, no, no, no es que la partera metió la mano. O sea, él sacó la mano, le pusieron el hilo rojo, metió la mano y luego sale Sara o Sera en hebreo. ¿Sí? Sí estamos. Entonces, nace Fares, pero el primogénito es Sara. Entonces, ¿de quién debe venir el primogénito? ¿O de quién debe venir Mashiach o el rey David? ¿Del que nació primero? Tendría sentido. Pero luego cuando leemos Mateo, menciona Judá, Fares y Sara, y Fares engendra a Esrom. A ver, Sara era el primogénito y Fares era el segundo. ¿Qué pasó ahí? Como todo. Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Rubén, José, Caín, Abel. Y aquí se repite el mismo patrón. Fares es el segundo, Sara el primero, pero es el segundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice la escritura que debemos nacer de nuevo? Porque era el eunuco, ¿no? Que le iban contando de Isaías y que decía que tenemos que nacer de nuevo. Y estoy leyendo que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Hay que regresar al vientre de nuestra madre. Ese es el nuevo nacimiento, no tu primera creación, sino conocer la escritura y hacerte teshuvá o volver al Padre. Ese es un nuevo nacimiento. No es tu primera versión, es una vez que llegas a la Torá, ese es el nuevo nacimiento. Ese es tu segundo nacimiento. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento y ese es el nacer de nuevo. No el primogénito que fuiste, sino tu segunda versión. ¿Sí? La palabra mano, yat, suma 14. De Abraham al rey David, 14 generaciones. David, Dalet 4 y Bab 6, sumas todo y te da 14. Son de esas coincidencias que siempre da. O a lo mejor siempre están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Tiene sentido? Ahora, no sé si le pusieron David porque era el 14, no, no sé, pero la coincidencia es de que su nombre es el número 14. Tiene que ver con el 14, la mano. Mashiach viene del linaje del rey David. Mashiach está a la mano derecha de Hashem. Muchas coincidencias, ¿no?
Ok. Siervo, estamos platicando ahorita. Platicamos mucho y hoy José estuvo como siervo, fue el mejor. Era consejero, fue consejero de Potifar. Todo lo puso en sus manos. Si pones a alguien por soberano en sus manos es porque la sabiduría que él demuestra es increíble. Y tú lo pones en un lugar de poder, como hemos visto acá. Un lugar de poder. El consejo que da, lo pones en un lugar de poder y que él desarrolle todo su conocimiento. ¿Sí? Ese es el temor a Hashem. Entonces vemos que con Potifar, siervo, y luego en una condena con el jefe de la cárcel, también fue exactamente lo mismo. Y luego llegan dos, copero y panadero, en la misma condena. 3 días le interpreta el sueño, pero la interpretación del sueño se la adjudica a José o quién. La interpretación la da Hashem. José reconoce que Hashem es el que interpreta, ¿sí? Entonces habla de los vid de 3 sarmientos y que ella brotaba y arrojaba su flor viniendo, perdón, madurar los racimos de uvas y que la copa del faraón estaba en su mano y tomaba de las uvas. Entonces 3 sarmientos son 3 días, le dice José. En 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a su puesto. Pasa muy similar con el panadero. También veía 3 canastillos blancos sobre su cabeza y las aves le comían del canastillo de sobre su cabeza. ¿Dónde vemos algo de las aves? En diluvio, pero vemos algo en Apocalipsis cuando cuando Hashem invita a las aves al gran banquete, de lo que él va a destruir los buitres para que limpien. Luego lo busca en Apocalipsis. Entonces, al ver que las aves comían del canastillo sobre su cabeza, tiene que ver con limpieza. Las aves tienen que limpiar lo que se va a destruir. Entonces, aquí demuestra que en 3 días y las aves comerán tu carne de sobre ti. Esto es Apocalipsis. Cuando le invita a Shem a comer carne de reyes, de faraones, lo buscan. No recuerdo. Pues aquí está. Aquí está, 19, 17, 18. Intralud 19, 17, 18. ¿Ok? Entonces, ambos en 3 días, ¿verdad? 3 canastillos, 3 días. 3 ramas, 3 sarmientos, 3 días. Entonces, vamos a suponer que esta es la historia de la humanidad. Todo esto está ocurriendo en este tiempo, tercer milenio. Pero para Shem son 3 días. Dice que en 3 días uno es restituido y el otro es muerto. Entonces, si esto ocurrió aquí, sumas 1, 2, 3 días, uno va a ser restituido y el otro muerto. ¿Quién es el que es restituido? ¿El copero o el panadero? El copero, el del vino. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿A quién le pidió José que se acordara de él? Al copero, porque le iba a volver a ver.
¿Eh? No, si le dice al panadero, pues ahí se queda. Al copero, porque le iba a volver a ver. Fíjese, ¿qué comieron los hermanos cuando lo vendieron? Le tomaron, le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había llegado agua y se sentaron a comer pan. Cuando habla del final de los días, que mueren los dos testigos, también hay pan. Entonces, ahí la vamos a dejar. Preguntas. Me faltó, pero al agua Hashem lo quitó. Ujú, es lo mismo. Pero ahí tú te das cuenta quién estaba a la derecha de él, que se arrepintió. Hay uno que se arrepiente y el otro no. Aún viendo la misma suerte, no te arrepientes. Ahora, ¿qué es la suerte? Eso también es para nosotros. Está hablando del pasaje donde Yeshua tiene a uno a un lado y el otro al otro. ¿Sí? Un justo y un malvado. El justo dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Todo el mundo cristiano dice que él se levantó ahí rápido, pero si se acuérdate cuando vengas en tu reino, todavía no llega a su reino. Entonces, no sé cómo lo sacaron, pero ellos adelantaron el reino. Acuérdate de mí. Humildad. Y el otro, soberbio. ¿Y qué le pasó al otro? Las aves empezaron a comer sus ojos. Es el mismo juicio del final de los días. Las aves son limpieza de todo lo que va a morir. Ujú, sí, sí. Sí, si ves los buitres ahí dando vueltas, ahí hay un animal muerto. Vi una serie donde se iban los indocumentados que se iban por el desierto y se escapaba. Decía, bueno, pues ya se escapó, no creo que llegue porque está muy largo el desierto. Dice, pero si vemos los buitres ya lo encontramos. Y es normal, una señal. Lo encuentran primero ellos.